actúe como inmaduro, que tenga muchos años en la iglesia y que todavía no sepa lo que tiene que hacer. Y entonces nosotros tenemos que entender que hay un proceso para crecer espiritualmente. Si usted tiene un bebé recién nacido, bueno, hay ciertas cosas que usted puede hacer, que usted le puede dar de comer. ¿Para qué? Para que crezca sano. Hay ciertas cosas que si usted hace con su bebé, bueno, su bebé pues no va a crecer mucho, ¿verdad? Que entendió, entendió. A mí me decían, mire, desde niño, toma leche, te va a hacer bien. Si tomas leche, mira, tus huesos van a tener calcio y vas a crecer bien grandote. Yo odio la leche, mire, el olor de la leche me hace daño. Y entonces no tomé leche, ¿y qué cree? Pues crecí, pero no tanto. Ya como a los 10, ya ahí quedé. Y entonces pues hay ciertas cosas que usted puede ingerir que le ayudan a crecer espiritualmente. Pero hay ciertas cosas que le dañan espiritualmente. Me decían no tomes café. ¿A quién le decían que si toma café no crece? Yo creía que era un mito. Bueno, parece que es verdad. Entonces niños, si tú estás chiquito no tomes café. Y entonces bueno, hay ciertas cosas que lastiman nuestra salud. La palabra de Dios nos enseña los pasos que un cristiano debe de tomar para crecer espiritualmente. Mire, también le va a ayudar este mensaje al creyente que es maduro. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta que ya no está creciendo espiritualmente, usted está decayendo espiritualmente. Tristemente muchos cristianos caen espiritualmente. Un día tenían fervor y amor por la obra del Señor y otro día ya no. Y entonces se preguntan, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué le pasó? Bueno, él entró en una decadencia espiritual. Y también nos va a ayudar finalmente para aquellos cristianos maduros que de verdad tienen el deseo de crecer para después ayudar a otros también. No sé si usted se ha encontrado en la situación en la que usted quiere ayudar a su hermano y no sabe cómo ayudarle. Y entonces él dice, es que mira, tengo estos problemas, esto pasa y no sé qué hacer. ¿Qué le aconsejo, pastor? Bueno, este mensaje le va a ayudar a usted, para usted saber qué consejo le puede dar para que esa persona crezca espiritualmente. Quiero que note que el crecimiento espiritual en la vida de un creyente no viene por accidente. Nadie crece por accidente. En la vida física, bueno, crece porque crece. Nunca se quedan en bebés ni en pañales, ¿verdad? Crecen aunque sea poquito, pero crecen. En la vida espiritual no funciona así. Si una persona a propósito no busca el crecer espiritualmente, mire, usted se puede quedar bebé en Cristo por años. El crecimiento espiritual entonces no es accidental. El crecimiento espiritual tampoco tiene nada que ver con el tiempo que usted ha conocido a Cristo. Porque hay mucha gente que tiene, mire, conociendo a Cristo desde que es niño, 10, 15, 20 años. Y son más inmaduros que un cristiano que lleva en la iglesia un año. Hay cristianos, mire, de 5, 10, 15 y 20 años que no han leído su Biblia más de 2 veces en toda su vida. Y hay cristianos, mire, que yo conozco que han sido salvos por 1 año, 2 años y se devoran la Biblia 2, 3, 4 veces al año. Y entonces hay cristianos que crecen más rápido que otros. ¿Por qué? Porque el crecimiento no tiene nada que ver con el tiempo que usted tiene en la iglesia, sino con la dedicación que usted tiene para crecer en Cristo Jesús. Su crecimiento espiritual no tiene nada que ver con sus padres o su familia cristiana. Porque hay personas que dicen, bueno, pastor, es que mis papás son cristianos. Y mire, honestamente a mí no me interesa si tus papás son cristianos. Porque mis papás fueron cristianos. ¿Y qué crees? A los 15 años ni era salvo. Ok, entonces tener padres cristianos no te garantiza ser espiritual. Es una decisión personal, es un proceso a propósito y no accidental. Y esto es el crecimiento espiritual. Voltee conmigo a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1, porque quiero que note que hay bebés en Cristo. Y Pedro nos dice, no hay nada malo con ser bebé en Cristo, pero sí hay algo malo con no crecer de la etapa de bebé en Cristo. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1 dice así la Biblia, desechando pues toda malicia, todo engaño
hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La Biblia entonces nos enseña, somos bebés en Cristo, pero después nosotros comenzamos a consumir la leche espiritual y entonces el cristiano crece. Eso es el crecimiento espiritual. Usted va a notar en nuestro estudio el día de hoy que cada vez que se menciona el crecimiento espiritual, se va a mencionar el leer la palabra de Dios, el conocer más a Dios y el desechar las cosas que vienen del mundo. Si pudiera ponerlo en simples términos, lo que es crecer espiritual, bueno, es ser más como Cristo y menos como el mundo, cada día. Eso es el crecimiento espiritual. Voltea a Colosenses capítulo 1, versículo 9. Porque es necesario, mire, que el cristiano crezca. El creyente que no crece espiritualmente está en decadencia espiritual. Nunca es un buen lugar cuando el cristiano está retrocediendo espiritualmente. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Note esto, ¿qué debemos orar por otros? Lo primero por lo que debemos orar por alguien más es que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Entonces la Biblia nos enseña, mira, el crecimiento es progresivo. El crecimiento espiritual entonces comienza con mi fe en Cristo. Y después de yo poner mi fe en Cristo, bueno, entonces ahora empiezo a crecer espiritualmente y empiezo a hacer lo que la Biblia dice que yo haga, lo que es digno de hacer para ante los ojos de Dios, sabiendo lo que le agrada al Señor. Y después dice la Biblia, desechando lo malo. Y esto después me fortalece y somos fortalecidos con todo poder, porque ahora Cristo nos fortalece, somos cristianos maduros y tenemos entonces firmeza en Cristo, para que usted no sea arrebatado con cualquier viento de doctrina o con cualquier viento de problemas en esta vida y caiga de su firmeza espiritual y entonces no se diga, mira, este era un buen cristiano y mira dónde está ahora. Eso es el propósito del crecimiento espiritual. El cristiano es salvo, comienza a aprender, comienza a vivirlo, después comienza a crecer, después es un ejemplo a cristianos y finalmente enseña a otro cristiano inmaduro. Es necesario que el cristiano crezca. Yo le pregunto a usted esta noche, ¿está usted creciendo espiritualmente? Le pregunto a usted, ¿está usted, si no está usted creciendo, está usted entonces decayendo espiritualmente? Se puede decir, esto hacía antes leía la Biblia, antes oraba tantas horas, antes iba a la iglesia, antes ganaba almas. Si usted puede decir, antes hacía algo espiritual y ahora no lo está haciendo, déjeme digo qué le está pasando a usted. Usted está en un periodo de decadencia espiritual. Y finalmente le pregunto, ¿conoce usted los pasos para crecer espiritualmente? Esta noche quiero enseñarle el crecimiento espiritual. Va a ser un mensaje muy práctico acerca de cómo podemos crecer espiritualmente para que los nuevos comiencen y digan, estos pasos son los que debo tomar. Para que los ya más maduros, chivos viejos dicen por ahí, nos demos cuenta si estamos creciendo o decayendo espiritualmente. Y finalmente, para que aquellos cristianos ya maduros sepan cómo ayudar a otros a crecer también espiritualmente.
Para nuestro maestro vamos a escoger al Señor Jesús y vamos a ir a Mateo capítulo 28, versículo 18. Porque en realidad, mire, el Señor Jesús en su último mandamiento antes de ir a la tierra nos enseña acerca de este crecimiento espiritual y nos enseña de los pasos que el cristiano debe de tomar para convertirse en un cristiano maduro. Y si nosotros indagamos en estos versículos, vamos a encontrar que todo el proceso se encuentra en 3 versículos que el Señor Jesús nos da. Mateo capítulo 28, versículo 18 hasta el versículo 20. Note lo que dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El primer paso, entonces, si usted quiere apuntarlo ahí, primer paso es la salvación. El primer paso del crecimiento espiritual, bueno, es el nuevo nacimiento. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Usted no puede comenzar a crecer espiritualmente si usted no ha nacido espiritualmente. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, cuando él se acercó lleno de preguntas, él le dijo: es necesario que nazcas de nuevo. Y esta persona, no entendiendo lo espiritual, dijo: ¿cómo puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Jesús le dijo: no es así. Es un nacimiento espiritual, no de carne. A esto nos referimos nosotros con la salvación. Si usted se da cuenta, lo primero que el Señor Jesús le dice a sus discípulos es que vayan y hagan discípulos. Esto habla de salir y compartir el evangelio con otros. Entonces quiero que anote ahí, si usted es nuevo, o mire, aunque sea usted viejo en la fe, quiero que anote ahí qué es la salvación. ¿Qué es la salvación? Cuando una persona habla de ser salva, cuando una persona habla soy salvo, ¿a qué se refiere? Bueno, el ser salvado significa ser liberado, perdonado, redimido, restaurado de la condenación del pecado. Esto es lo que pasa entonces con el ser humano. El ser humano está progresivamente en este mundo yendo en camino al infierno. Y entonces yo nazco, y cuando yo nazco con una naturaleza pecaminosa. Esto habla de que yo estoy inclinado a pecar. Nadie me tiene que enseñar a pecar. Somos expertos para pecar. Desde que salimos del vientre de nuestra madre, mire, ya salimos diciendo mentiras. Y entonces nuestra naturaleza pecaminosa nos inclina a caer en pecado. Y entonces usted es un niño y su fuerte deseo no es obedecer a sus papás, sino desobedecer a sus papás. Su fuerte deseo no es decir la verdad. No dice: oh, se me salió la verdad. No dice eso. Se dice: oh, se me salió una mentirita piadosa. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano es pecaminosa. Y entonces yo peco. Y por mi decisión de pecar, aunque sea solamente un pecado en toda la ley, me condena al infierno. Porque si quebro una parte de la ley, es como si quebrara toda la ley, dice Santiago. Y entonces ahora me hago un criminal delante de Dios. He cometido un delito delante de Dios y merezco el infierno. Pero Cristo, Él vino a ser nuestro Salvador. Y nació en un pesebre, murió en una cruz y en esa cruz pagó por todos nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios que si usted le acepta, bueno, Él le puede salvar. Note lo que la palabra de Dios nos enseña en 1 Timoteo 1:15, porque la Biblia nos muestra quiénes son aquellos que necesitan la salvación. Y esto, mire, es muy importante, porque si usted no entiende que necesita un salvador, entonces no busca un salvador. Nadie va al doctor hasta que tiene síntomas de estar enfermo. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos todos los síntomas de enfermedad espiritual, que es el pecado, para ir al infierno. Note lo que dice 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dijo Pablo, yo soy el primero. Pablo dice: yo soy el más pecador. Pero mire, esto es una bendición, porque Cristo vino a salvar a los pecadores. Si usted es pecador, Cristo vino por usted. Usted condenado al infierno, pero Cristo nos salvó.
La salvación del alma humana, entonces, es el fin y el efecto del evangelio. Nadie se salva sin el evangelio. Vaya conmigo a Romanos 1:16, porque mucha gente piensa, bueno, ¿cuál es el camino al cielo? Usted no puede comenzar su crecimiento espiritual si usted no ha entendido plenamente lo que es el evangelio. Note lo que dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 16. Pablo decía esto: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La Biblia dice que el evangelio puede salvar a cualquier pecador. ¿Qué es el evangelio? Que Cristo vino, murió de acuerdo a las escrituras, fue sepultado de acuerdo a las escrituras y resucitó de acuerdo a las escrituras para darnos vida eterna. Y cuando yo pongo mi plena confianza en Cristo, entonces yo puedo recibir la salvación que viene por Cristo. Tito capítulo 2, versículo 11 nos enseña que la salvación es universal. Él murió por todo el mundo, pero está limitada solamente a aquellos que creen en Cristo. Tito capítulo 2, versículo 11 dice así la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Por quién murió Cristo? Por todos los hombres. Pero tristemente no todos los hombres van a ir al cielo. ¿Por qué? Brinque a Juan capítulo 3, versículo 36. La salvación entonces ya no depende de Cristo, porque Cristo ya hizo su parte. La salvación del alma de una persona entonces ahora depende de cada persona, en donde la persona desea poner su confianza. Hay personas que ponen su confianza para salvación en sus obras. Hay personas que ponen su confianza para salvación en alguna virgen o algún santo. Hay personas que ponen su confianza en sí mismos para salvación. Y dice la Biblia, no se puede entrar al cielo así. Note lo que dice Juan 3:36. El que cree ¿en quién? En el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todo aquel que rechaza a Cristo merece la ira de Dios, que es una condenación eterna en el infierno. Pero todo aquel que cree en el Hijo, dice la Biblia, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, una vida eterna en Cristo Jesús. Usted dirá, pastor, ¿cómo puedo yo alcanzar entonces esta salvación que viene por Cristo? Vaya conmigo a Hechos 16:30, porque a Pablo le hicieron esta misma pregunta. La palabra de Dios nos enseña que él contestó de la manera, mire, más sencilla, más simple, pero más efectiva para comunicar el evangelio. Hechos 16:30, note lo que dice: y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Salvo qué se refiere? A la salvación de la condenación del infierno. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tú. ¿Cómo me salvo de una eternidad en el infierno? Simplemente creyendo en Cristo. Mire, esto no sé usted, pero a mí me da mucho gozo, porque yo conozco mis obras y mis obras no son buenas. No podría yo con mis obras ganarme el cielo. Me da mucho gusto a mí porque mire, otro pecador no podría pagar por sus pecados, menos por los míos. Y entonces Cristo nos amó tanto que aún siendo pecadores Él se entregó por nosotros. ¿Dónde comienza mi crecimiento espiritual? Comienza en que usted entienda que usted es pecador, por su pecado merece el infierno, pero Cristo murió por usted. Y si usted quiere, Dios le puede salvar. Romanos capítulo 10, versículo 9, note lo que dice la palabra de Dios. Porque la forma de estar seguro de nuestra salvación es simple, porque Jesús nos pone un ejercicio para demostrar nuestra fe, que nos ayuda, mire, a nunca tener dudas de nuestra salvación. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para
salvación. Y el versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué hago? Bien fácil. Con su boca y su corazón, algún día en su vida, usted tiene que rogarle a Cristo y decirle: Señor, soy pecador. Entiendo que mi pecado me lleva al infierno, pero entiendo que tú moriste en la cruz por mí. Yo sé que eres Dios, entregaste tu vida por mí y puedes salvarme. Sálvame. Y aquel que es humilde suficiente para pedirle a Dios salvación, Dios le da salvación. Ahí es donde todo comienza. Y la salvación que Dios nos da es una salvación segura. Está segura en las promesas de la Biblia, porque la Biblia misma nos enseña en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos. Es una promesa de Dios que todo aquel que se lo pide, Él se lo da. Hay personas que dicen: pastor, es que a veces dudo de mi salvación. Usted no tiene que dudar, porque su salvación no depende de usted, ni de sus obras. Yo me puedo levantar y decir: hoy no me siento casado. ¿Pero qué cree? Sí, estoy casado. Mi esposa me lo recuerda. Usted se puede levantar, mire, y vivir una vida que a veces usted dice: no es digna del Señor Jesús. No me siento hijo de Dios. Pero ahí Dios lo agarra en sus brazos y le recuerda que usted es su hijo. Nuestra salvación no depende de nadie más que Cristo Jesús. La Biblia nos enseña que se basa en la promesa de la palabra de Dios. Se basa en el poder de Dios. Recuerda lo que Pablo dijo: yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El que guarda su salvación no es usted mismo. No es María la que guarda su salvación. Y qué bueno, porque ella perdió a Cristo por 3 días. Imagínense su salvación. Qué bueno que usted no cuida su salvación, porque usted no sabe dónde están sus llaves el día de hoy. Cristo cuida su salvación y Él es poderoso para que el día que Cristo venga, mire, Él lo lleva al cielo con Él. Y no se basa en nuestros sentimientos. No es lo que yo vi, no es lo que yo sentí, no es lo que yo pienso, nada de eso. Depende de que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitado, y si usted se lo pidió de boca y de corazón, usted no tiene nada que temer. Cristo le va a llevar al cielo cuando usted muera. Si usted dice: pastor, yo ya estoy ahí, bueno, usted ya nació espiritualmente. Mire, este es un nacimiento. Hace 6 semanas mi hija nació, pero todavía es una bebé. Y algunos cristianos recientemente han recibido a Cristo y tenemos el gozo de recibir a Cristo y las fuerzas de tratar de querer seguir a Cristo, pero usted todavía sería un bebé en Cristo. Ahora hay que crecer espiritualmente. El segundo paso para el crecimiento espiritual, anote ahí, es el bautismo. El bautismo. El bautismo es importante porque habla de nuestra obediencia a Dios. Escúcheme bien. Toda la vida espiritual, toda su vida cristiana se va a basar en 2 palabras: confianza y obediencia. Escúcheme bien, 2 palabras que van a guiar toda su vida: confianza y obediencia. Yo confío lo que dice la palabra de Dios y yo obedezco lo que dice la palabra de Dios. Confianza y obediencia. Si el cristiano no tiene confianza y obediencia, nunca va a crecer espiritualmente. Es por eso que el bautismo es lo mejor que usted puede hacer. ¿Por qué? Porque yo no lo hago para salvación, lo hago porque Dios lo pidió, yo confío y entonces obedezco. ¿Qué es el bautismo? El primer paso de obediencia a Dios. Vaya conmigo a Hechos capítulo 18, versículo 8. El bautismo es una expresión entonces interna de lo que ya pasó. Es una expresión, externa de lo que ya pasó, de una decisión interna. Yo decidí ya confiar en Cristo, soy salvo por la gracia de Cristo, porque Él murió por mí. Usted ya va al cielo, pero ahora le voy a decir a todo el mundo que he creído en Cristo Jesús. Es una expresión externa de una decisión
interna. Note lo que dice la Biblia en el versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran. ¿Qué pasaba entonces? Se reunían como nos reunimos el día de hoy. Pablo predicaba, oían la palabra de Dios predicada, entendían lo que la Biblia decía, creían, ponían su confianza en Cristo para su salvación. Y después de eso entonces eran bautizados. ¿Qué es el bautismo? Es un mandato de Dios. La Biblia nos enseña en Mateo, como leímos, id y haced discípulos. Y después dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia entonces enseña que el segundo paso del crecimiento espiritual es el bautismo. Es un mandato de Dios. Si usted no ha sido bautizado, usted está estancado en su crecimiento espiritual. Es por eso que muchas personas que no han tomado la decisión del bautismo dicen: pastor, es que batallo, no puedo, no crezco, nada más simplemente pienso que no salgo adelante, no crezco, no entiendo. Es porque usted está estancado en la desobediencia a Dios. Nunca va a crecer espiritualmente hasta que aprenda a confiar y en obedecer a Dios. La Biblia enseña entonces que al instante, mire, después de que creían, eran bautizados. Cristo mismo fue nuestro ejemplo. Él a los 30 años de edad se bautizó. Fue bautizado por Juan, no para perdón de pecados, sino para cumplir toda justicia, simplemente para ser obediente a su Padre. Y Él es nuestro ejemplo como cristianos para nosotros también bautizarnos. Él se bautizó en el río Jordán, no había calentador, no había batas, no había toallas, a lo mejor sí había chanclas. Pero aún así Cristo se bautizó. Porque se trata de obediencia a Dios. Ahora muchos se preguntan: pastor, es que pues todavía no aprendo suficiente como para bautizarme. No debe de aprender. Mire, lo único que debe de aprender es que debe bautizarse y ya. Eso es suficiente para bautizarse. Algunos dicen: ¿qué tal si me bautizo mal? No te preocupes, para eso te bautizo yo, para que te bautice bien. Tú nada más flojito y cooperando. La Biblia dice entonces que el bautismo debe ser inmediato. Cada versículo que usted va a leer de la Biblia de ejemplo del bautismo fue inmediato. Algunos fueron salvos en la noche. Y dice la Biblia: a esa hora de la noche fueron bautizados. Algunos hablan, mire, iban de viaje y ahí mismo los bajaron del carro. Obviamente no era un carro como usted lo piensa el día de hoy, sino que había caballos o camellos, no sé qué lo esté jalando, si era Ferrari o Mustang, no sé. Pero entonces se bajaba de su carro y ahí donde había agua en un laguito, mira, ahí lo bautizaban. Entonces el bautismo siempre es inmediato. No se trata de la edad, no se trata de la madurez espiritual. Si usted ha entendido que es salvo por la gracia de Cristo, usted debe ser bautizado. Recuerde esto, no es para salvación. El bautismo y la salvación están completamente desligadas. Es como si usted dijera: si yo no tengo un anillo, ¿estoy casado o estoy casado? Ahora que fui a traer las cosas de mi hermano, íbamos empacadísimos en el carro y se me cayó mi anillo, porque yo siempre lo estoy jugando, y se cayó y se metió ahí en lo más profundo del mar. Y yo dije: no, hombre, para sacarlo, no, ya que lleguemos a México lo busco. Entonces por esos 3 días, ¿qué cree? No estaba casado. ¿Verdad que no? Aunque me lo quite, ¿qué cree? Ya se casó, ya se amoló. Estoy casado. Entonces algunos dicen: pastor, fui salvo pero no me he bautizado. ¿Soy salvo? Sí. Una vez salvo, siempre salvo. Pero el anillo y el bautismo son igual de importancia. ¿Por qué? Porque le dicen a todo el mundo: estoy casado. El bautismo le dice a todo el mundo que usted es un cristiano, que está comenzando su crecimiento espiritual como cristiano. No me avergüenzo de Cristo. Más bien me da gusto, gozo, el que me empiecen a identificar con Cristo Jesús. Esto es lo que es el bautismo.
Ahora usted se pregunta, ¿quién puede bautizarse? Vaya conmigo a Hechos 8:36. Porque algunos dicen, ¿será que este se puede bautizar? ¿Me bauticé bien? ¿Me bauticé mal? Bueno, ahorita le voy a explicar. ¿Quién puede bautizarse? ¿Quién puede bautizarse? Hechos 8:36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? O sea, ¿por qué razón no me bautizarías en este momento? Nota que los cristianos en ese entonces decían, hey, ¿por qué no me bautizas? Ellos empujaban al pastor a que los bautizara, no al revés. Note lo que dice la Biblia. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La única pregunta que yo le debo de hacer a la persona para saber si lo debo bautizar o no es, ¿crees que Cristo te salvó? Si ellos dicen, creo, pum, bautizado. Se acabó. Es así de fácil. Este etíope fue cristiano por mucho como 3 minutos. Apenas le hablaron del evangelio. En la misma conversación dice, ok, pues ya me hablaste del evangelio. Obviamente le habló del bautismo porque entiende lo que es el bautismo. Y ya que van pasando por el agua, dice, oye, pues allá hay agua, de una vez. Y el único que le pregunta es, ¿recibiste a Cristo? Y el etíope, con acento etíope me imagino, le dijo, creo de todo corazón. Y los dos descendieron al agua y fue bautizado. No hay discipulados, no hay pasos, no tiene que leer la Biblia por lo menos una vez entera, no tiene que estar seguro 100% que no se va a echar para atrás, no. Solamente tiene que obedecer a Cristo y bautizarse. Algunos se preguntan, pastor, entonces, ¿debo ser bautizado? ¿Qué tal si me bauticé mal? Algunos se preguntan, pastores, que si es un niño de 12 años y se bautizó mal, entonces ¿qué? Déjenme le digo, yo me bauticé mal 3 veces antes de que la cuarta me bautizara bien. No lo manda al infierno el bautizarse mal, ¿ok? Algunos dicen, pastor, y si bautiza a un niño muy chico y no entendió, no se preocupe, lo bautizamos otra vez. No pasa nada, va a estar bien. El bautismo no le condena al infierno, ¿ok? Porque algunos dicen, pastor, es que no estoy muy seguro de bautizarme. ¿Qué tal si ustedes piensan que si lo bautizo mal y no creen en Cristo, como que se lo va a tragar la tierra ahí y va a terminar en el infierno por toda la eternidad? No funciona así. Usted debe de bautizarse. Mire, si no estaba seguro, bautícese bien. No pasa, mire, nada. La primera vez que yo me bauticé porque vi a mi papá que estaba bautizando y yo dije, yo quiero que me bautice mi papá. Entonces voy caminando, me voy a meter a que me bautice mi papá, y en cuanto yo voy entrando, mi papá va saliendo del bautisterio y entra otro a bautizar. Me bautizó un fulano, no sé ni cómo se llame. Y dije, no, hombre, este cuate. Dije, no, pues me bautizo otra vez. La segunda vez ya fui y me bautizó mi papá. La tercera vez dije, híjole, pero no me bautizó mi pastor. No, pues hay que estar buscando a mi pastor. Y fue que me bautizara mi pastor. Después dije, a los 15 años, pero ni era salvo. Entonces no cuenta, nada más me mojaron. No pasa nada. A los 15 años me bauticé bien. Fui salvo y después bautizado. Si usted dice, pastor, ¿cómo sé si debo ser bautizado? Le voy a dar unas preguntas que le pueden ayudar. La primera es esta: ¿estaba usted seguro de su salvación? ¿Qué día usted recibió a Cristo? Yo a los 15 años de edad, en la parte trasera de la Suburban esa que usan de ruta ustedes, antes servía bien, antes olía bien. Y yo estaba ahí, y ahí fui salvo yo, en esa camioneta. Le pedí a Cristo con mi boca y mi corazón que me salvara. Después fui bautizado. Usted tiene que preguntarse, ¿qué día usted confió en Cristo? Si usted dice, pastor, es que no estoy seguro del día que confié en Cristo, hoy es el día de salvación. No pasa nada. Nadie se ha ido al infierno por ser salvo 2 veces. Nadie. Nadie se ha ido al infierno por bautizarse 2 veces. Nadie, nadie, nadie. Pero si hay algunos que creyeron que lo hicieron bien y lo hicieron mal y si terminan en el infierno. Apartados de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Entonces asegúrese, ¿para qué? Para que nunca vuelva a dudar. Y entonces, ¿cómo sé si lo hago bien? Pídalo de boca y de corazón. Cristo le salvó. Nada más. Yo creo que Cristo me salvó. Yo le digo a la persona, ¿crees que Cristo murió por ti? Sí. ¿Crees que pagó por tus pecados? Sí. ¿Se lo pediste de boca y de corazón? Sí. Entonces no hay preocupación. Estás bien. No hay palabra mágica que tengas que decir.
No hay todos los pecados que te tengas que arrepentir, no tienes que hablar en lenguas. Nada más tienes que creer en Cristo. Después de eso, entonces debes de ser bautizado. Entonces, si usted dice, pastor, no estoy seguro, hoy se ha bautizado. Segundo, tiene que preguntarse, ¿fue bautizado por inmersión? La palabra bautismo significa sumergir. Literalmente es una palabra transliterada, quiere decir que no le cambiaron las palabras cuando lo tradujeron, solo lo pasaron de un idioma hacia otro. Entonces bautismo significa, literalmente significa sumergir. Sumergir, ¿ok? Entonces usted tiene que preguntarse, ¿fui sumergido? Si usted fue rociado como cuando van a cortarle el cabello, usted no fue bautizado. No crea que cada vez que usted va a que le corten el pelo lo están bautizando. No, lo están rociando. Y si van con Víctor, pues menos. Ok, entonces no es bautizado, está rociado. Ok, si a usted nada más le echaron agua en la cabeza cuando era niño, usted no está bautizado, usted estaba mojado. Nada más, no es bautismo. Bautismo es sumergir. Sumergir implica estar bajo el agua. Entonces si usted dice, no, pues cuando yo me bauticé no me sumergieron bajo agua, usted no está bautizado. Ok, si era salvo pero fue nada más rociado, usted no está bautizado. Usted tiene que ser bautizado por inmersión bajo agua. ¿Por qué, pastor? Porque el agua tiene un simbolismo perfecto con Dios. Y esto habla cuando yo me estoy bautizando, bueno, el agua me llega a la cintura y yo estoy haciendo una cruz entre mi cuerpo y el agua. Y estoy diciendo, estoy crucificado con Cristo. Y cuando es sumergido, usted está diciendo, estoy sepultado con Cristo. Y luego cuando usted vuelve a salir del agua, después de unos 5 minutos, usted está diciendo, yo estoy ahora resucitando con Cristo para andar en una nueva vida. Eso es el bautismo. Usted explíqueme cómo hace ese simbolismo rociándole la cabeza. O en una tina metiendo al niño así con las pies así. No funciona el simbolismo así. Más bien habla como de mandar un niño al infierno así. No funciona. Tiene que ser sumergido bajo agua. Luego número 3, pregunta es esto. ¿Fue bautizado por un pastor bíblico? Porque si usted no fue bautizado por un pastor que cree una vez salvo, siempre salvo, que cree que la salvación no se pierde, que predica la sana doctrina, usted no fue bautizado adecuadamente. ¿Por qué, pastor? Porque Dios solamente le dio la autoridad de bautizar a sus discípulos, a los que Él le encargó la iglesia. Y una persona que no predica la salvación por fe solamente no es hijo de Dios. Y tampoco puede bautizar. O sea, usted no puede, mire, yo cuando era niño, yo jugaba con mis hermanos a bautizarlos. Y entonces íbamos a la alberca y yo los bautizaba. Y de ahí fue cuando aprendí a dejarlos ahí, mira, abajo un ratito. Porque usted los bautiza, ¿qué cree? Todos esos bautismos no cuentan. Porque dijo la Biblia, ¿a quién le dio potestad? Dice la Biblia, toda potestad me dada en el cielo. Por tanto, Él se la da a sus discípulos, a los creyentes, y le dice, id y haced discípulos. A Él les dice, bautizándolos en el nombre, o sea, en el poder de Cristo, de Dios el Padre y del Espíritu Santo. Por eso el pastor que lo bautiza debe de ser un pastor que predica la sana doctrina. Porque Dios le dio a la iglesia la autoridad de bautizar. No lo puede bautizar nada más cualquier fulano. Tiene que ser bautizado por aquellos que Dios le ha dado la autoridad. Por eso a las personas que yo pongo a bautizar, yo les doy la autoridad que me fue dada a mí por mi sucesor, y así hasta Cristo, hasta Juan el Bautista. Y desde ahí por eso nos llaman bautistas, porque nosotros bautizamos bíblicamente. Entonces usted dice, pastor, no sé qué creía aquel tipo. Bautícese bien. Nadie se ha ido al infierno por bautizarse. ¿Se acuerda una vez cuando Pablo estaba hablando con unos y le dijo que fueron bautizados por Juan el Bautista, y les dijo, ¿y conoces del Espíritu Santo? Y ellos dijeron, nunca hemos escuchado del Espíritu Santo. ¿Qué cree? Rebautizados otra vez. No hay problema con rebautizarse, no hay vergüenza con eso. Hágalo bien. ¿Por qué? Porque es pasos de crecimiento espiritual. Habla de la obediencia y de la humildad delante de Dios. Tercer paso, escriba ahí, el discipulado. Vaya conmigo a Mateo capítulo 28, versículo 18.
El tercer paso de crecimiento espiritual, bueno, es ahora el discipulado. Ya soy salvo, bautizado, ahora debo de ser, otra vez vamos a hacerlo, yo soy salvo, bautizado y ahora debo de ser discipulado. Ahora, ¿qué es el discipulado? Note lo que dice el Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí está el discipulado: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es el discipulado? El discipulado, cuando hablamos del discipulado, nos referimos al conjunto de lecciones establecidas que enseñamos para crecer en la vida cristiana. Ahora, no tienen que ser, no solo son 10 lecciones, no solo son 12 lecciones o un libro, no. Es una vida de constante aprendimiento de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, todos los días voy siendo más como Cristo y menos como el mundo. Voy dejando el mundo atrás. Esto es lo que es el discipulado. Ahora, ¿por qué damos 10 lecciones en un discipulado? Porque usted tiene que comenzar en algún lado. Y hemos escogido de la palabra de Dios las 10 lecciones que son fundamentos específicos en la Biblia que le van a ayudar a usted para entender el resto de la palabra de Dios. Entonces, cuidadosamente hemos buscado cuáles son las doctrinas más importantes en nuestra área del mundo para que usted crezca espiritualmente y entonces tenga un fundamento en el que después usted siga edificando y llegue a ser un cristiano arraigado y maduro en Cristo. Esto es el discipulado. El discipulado es el proceso donde aprendemos qué es lo que agrada a Dios, qué es lo que le desagrada a Dios. Aprendemos buenos hábitos que el cristiano debe tener y aprendemos hábitos que el cristiano no debe tener. Y entonces nos ponemos Cristo y nos quitamos mundo. Eso es lo que es el discipulado. Muchos se preguntan: pastor, ¿dónde comienzo? Yo no sé usted, pero cuando yo recibí a Cristo había tantas cosas que tenía que cambiar. Era enojón, era mentiroso, era una persona con amargura, orgullo en el corazón. Era tan malo que hasta de repente, mire, veía los partidos de la América. Algunos todavía están mal espiritualmente. Pero yo decía, pues ¿dónde comienzo? ¿Alguna vez usted ha estado así? Soy cristiano, ¿ahora qué? Pablo estuvo donde mismo. Él dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Ya recibí a Cristo, tengo el deseo de seguir a Cristo, pero ¿qué hago? ¿Dónde comienzo? Bueno, este es el discipulado. Paso a paso diciéndole a usted qué pasos debe tomar, qué dieta debe tomar para entonces crecer espiritualmente. Entonces, ¿para qué sirve el discipulado? Para crecer y arraigarse en Cristo. Vaya a Colosenses capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. Es importante que cada cristiano aprenda la importancia del discipulado, porque si usted no aprende la importancia del discipulado, usted va a estancarse espiritualmente. Colosenses 2:6 dice la Biblia: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Entonces la Biblia dice: ya recibiste a Cristo, ahora debes de buscar cómo andar en Cristo. Andar en Cristo es andar en los preceptos que la palabra de Dios enseña. Entonces no se trata de nada más ser salvo y ponerse un traje contra las llamas del infierno y ya hasta que se muera. No, Dios quiere que usted sea salvo de la condenación del infierno, pero también de las consecuencias y del peligro del pecado en este mundo. ¿Cómo hago esto? El discipulado. ¿Por qué? Porque hay un gran peligro para aquellos cristianos que no crecen espiritualmente. Vaya a Mateo capítulo 13, versículo 18. Jesús lo explica en esta parábola. Hay gente que dice: pastor, ya he sido salvo, he sido bautizado, pero pues no tengo una consistente relación con Dios. Batallo para leer la Biblia todos los días, batallo para orar todos los días. Algunos dicen: pastor, batallo con ir a la iglesia. Mira, sigo a Cristo una semana, 2 semanas, 3 semanas y después otra vez caigo.
y luego ya no voy a la iglesia por 1, 2, 3 semanas y luego otra vez. Y es como un ciclo vicioso. ¿Por qué pasa esto? Porque usted no tiene raíz en Cristo. Note lo que dice Mateo 13. Oíd pues, versículo 18, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hay unas personas, dice la Biblia, hay 4 tipos de semillas. La primera semilla es aquel que está sembrado al lado del camino. Y entonces no entiende la palabra de Dios, viene, no escucha, se queda dormido en el culto. ¿Ya se despertaron? Y entonces sale y que cree, vive igual que como vivió cuando entró aquí, porque de nada le sirve venir a la iglesia si no escucha lo que dice Dios. Entonces la palabra de Dios dice, mira, el malo viene y arrebata lo que pudo haber entrado en el corazón de la persona. Versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene, ayúdeme ahí, raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dice la palabra de Dios, hay otro tipo de semilla que es sembrada y empieza a agarrar, mire, calor, y empieza a agarrar agua y un poquito de sol, y escucha el mensaje y dice, pastor, sabe que yo quiero ser cristiano, ya basta de esta vida, ya no quiero un matrimonio así, ya no quiero esto así. Sale bien emocionado de aquí, pero sale y no hace nada al respecto. Y entonces, como no tiene raíz, se muere. Y llega una aflicción a su vida y le echa la culpa a Dios. Viene un problema a su vida y dice, me encantaría ir a la iglesia, pastor, pero es que este problema financiero, primero déjeme salgo de esto. Viene la persecución y usted le dice a la gente, ya fui salvo, y ellos le dicen, ¿cómo has traicionado la tradición de tus padres? Y entonces deja todo y ya no sigue a Cristo. Esta es una persona que no tiene raíz en Cristo. Y ese es el peligro que sufren aquellos cristianos que no se disipulan. ¿Por qué? No hay raíz. ¿Usted alguna vez ha sacado una hierba que tiene una raíz chiquita? ¿Qué tan fácil sale? Así con 2 dedos, pum, la saca y se acabó. Pero usted ha tratado de sacar una planta con una raíz profunda. Una vez agarramos una camioneta y la encadenamos a un árbol que tiene una raíz profunda. Y cuando le dimos, mire, lo sacamos rápido, pero la defensa del carro. Y la raíz, mire, bien plantada. Y así son los cristianos que constantemente crecen en Cristo. Viene un problema a la vida y dice, puedo dejar todo menos a Cristo. Viene una tribulación y dejo todo, pero yo no voy a dejar de ganar almas. Yo no voy a dejar de ser fiel a la iglesia. Yo no voy a dejar de leer mi Biblia. Puedo dejar todo menos eso. Si usted dice, pastor, ¿cómo sé cuánta raíz tengo? Yo le pregunto a usted, ¿cuánto aguanta usted? ¿Por qué no gana almas? ¿Por qué falta la iglesia? ¿Qué excusa pone para no leer su Biblia todos los días? ¿Por qué no ora? Déjeme le digo el por qué. Problemas, aflicciones, persecuciones, igual a una raíz así, mire, tiene usted de cristiano. Pero ya 30 tantos años de cristiano. Sí, ese es el problema. Que debiendo de ser ya maestros, todavía son bebés en Cristo. Mire, hay tantas personas. ¿Le puedo hablar de? Hay tantas personas que vienen a hablar, se creen tan maduros espiritualmente y vienen a hablarme de doctrina y vienen a preguntarme preguntas profundas y quieren enseñar y quieren una escuela dominical y quieren esto y quieren lo otro y un buen matrimonio y buenos hijos, quieren todo lo que viene por ser un cristiano maduro, y ellos, mire, en su mente están convencidos que son cristianos maduros y todavía ni siquiera entienden lo básico. Todavía no entienden que tienen que ser fiel a la iglesia. Todavía no entienden
Que tú no puedes enseñarle a una persona y decirle al niño, Dios es importante, y tú no le das importancia a Dios. No entienden que es hipocresía eso. Todavía no entienden. Mire, esto es lo que no entiendo yo. ¿Cómo puede una persona estar tan confundida? No entienden que ganar almas es lo más importante. No entienden. Por más que uno les dice y les explica y les hace, y los años y los años y los días en el crecimiento espiritual, es más, a veces se pone peor mientras pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque esta persona piensa ser madura y es un bebé en Cristo. No hay peor niño que el que se cree adulto y es un niño. Mi hijo Leo se cree como de 20 años y me cae gordo que se crea grande. Y yo creo que no ayuda, que ya casi me alcanza. Pero él me dice, no, yo puedo. No necesito tu ayuda. Y entonces yo salgo y él se va a servir leche solo porque ya está grande y fuerte. ¿Y dónde cree que queda la leche? En todos lados menos en el vaso. Hace un regadero. Y eso es exactamente lo que hace un cristiano que se cree maduro y es inmaduro. Hace un regadero. Se enoja con el pastor porque el pastor es el que está equivocado, bla, bla, bla. Los hermanos de la iglesia son los que no lo entienden, los que no lo saludan, los que no le hablan, no lo apapachan, no le dan bibi. Faltan a la iglesia porque está caliente, faltan a la iglesia porque está frío, faltan a la iglesia porque está cerca o porque está lejos. No se dan cuenta que no pueden trabajar. Dice, pastor, agarré un trabajo el sábado y yo me doy de topes en la cabeza diciendo, debiendo de ser maestro. ¿No sabes? ¿No sabes de verdad? No, nada más son unas semanas. Ay, no. Nada más le voy a ser infiel a Dios un tiempecito, pastor. A ver cómo funcionaría eso en su matrimonio. Es que está lejos. Yo no escogí donde usted vive. Por eso yo decidí vivir cerquita de la iglesia. Porque el estar lejos no es excusa para no hacer lo que Dios me mandó a hacer. ¿Sabe usted que en los tiempos de Cristo no había carros? No había transporte público. Cuando Jesús le dijo a Felipe, ve al desierto, no estaba cerca el ganar almas. Caminó días para hablarle a una persona de Cristo. ¿Qué cree? Usted puede caminar también. Es más, le va a ayudar. Y todos los cristianos inmaduros ya se enojaron. No se preocupe, mira, aquí le presto mi dedo, échele. Mire, simplemente estoy siendo honesto con usted porque usted tiene que darse cuenta que si usted es una persona que no es fiel a la iglesia, que no lee su Biblia todos los días, que no ora todos los días, que no hace, mire, no gana almas cada semana, usted es un cristiano inmaduro. Y no hay nada malo con ser inmaduro. Lo que está malo es no querer crecer y no darse cuenta que es un problema. Porque usted va a ser, mire, enviado por viento. Y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y usted va a lastimar a su familia, usted va a lastimar a sus hijos, usted se va a lastimar a usted solo, porque es un niño que se cree grande. Y va a ser un desastre en su vida. La Biblia dice, debemos entonces crecer raíz, para no ser llevados por cada viento del mundo. Le voy a decir, mire, tenemos un discipulado entonces que da diferentes lecciones. Lección número 1 que damos siempre es la seguridad de salvación. Porque si usted no está seguro de ser salvo, entonces no hay base donde usted pueda edificar. También hablamos después del bautismo. Obviamente el segundo paso de crecimiento espiritual es el bautismo, ya hablamos de eso. Hablamos de los ídolos. ¿Por qué Dios es primer lugar? ¿Qué de los santos? ¿Qué de las vírgenes? ¿Qué es adorar? ¿Qué es venerar? ¿Qué es honrar? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Porque la Biblia nos dice que tenemos que aprender a tener a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Si no entendemos eso, que ese es el paso de ser fiel a la iglesia y hacer lo que debe de hacer, si no entiende ese paso, está muy bajo espiritualmente. Santificación, hablamos de cosas que no debemos hacer. No hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Ok, entonces tenemos que dejar ciertas actitudes y tomar ciertos hábitos y actitudes espirituales para hacer un buen testimonio a otros. Hablamos de la fidelidad a la iglesia.
Es importante ser fiel a la iglesia. Usted no va a crecer si no es fiel a la iglesia. Usted nada más hable algún día con aquella persona que dice, no necesitas ir a la iglesia para crecer. Yo estudio la Biblia en mi casa. Y yo sé que no han estudiado la Biblia tanto en su casa, porque si no ya hubieran llegado a Hebreos, donde dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No han llegado donde dice cada primer día de la semana. No ha llegado donde se juntaban los discípulos con Cristo cada primer día de la semana. No han llegado donde dice cada primer día de la semana aparta algo para darlo y darlo en las ofrendas. No han entendido nada. ¿Sabe entonces qué me dice? No estudias nada. Y si yo le hago una pregunta básica espiritualmente, no sabe nada. Ahora, si usted dijera, yo mire, déjeme le explico algo. Yo aquí, cuando recién llegué aquí a Guadalajara, yo me congregaba en mi casa era la iglesia. Entonces sí me congregaba en mi casa, pero una persona que se congrega en su casa y que sigue la palabra de Dios no se queda solo en su casa. Esto es natural, porque yo voy y le predico a otro. Y yo lo tengo que discipular y hacer la gran comisión. Y entonces ya no soy uno, somos dos. Y luego 3, y luego 4. Y ahora tengo un montón de hijos por todas partes. Y ahí hasta nos ponen en las combis los hermanos. Ahí ya saben que somos de acá. Entonces, ¿qué pasa con un cristiano que crece espiritualmente? Reproduce a otros. Entonces hablamos de la fidelidad a la iglesia. Hablamos del diezmo y del dar. Eso es una parte, mire, importante del madurar. Cuando uno es inmaduro, ¿qué cree que dice? Dame. Mi hijo Ezra dice, quiero leche. Él nunca me dice, oye, ¿estás bien? ¿Quieres algo? Nunca me dice, ¿te cocino algo? Nunca. Nada más quiero leche, quiero Spider-Man, quiero show, quiero esto, quiero lo otro. Y hay un montón de cristianos que están de quiero. Vienen a la iglesia a ver qué quiero. El que madura dice que no que puede hacer la iglesia por mí, sino que puedo hacer yo por la casa de Dios. Y esto incluye el dar. El ser maduro espiritualmente es, mire, saber qué amistades debo de estar y qué no. ¿Quién de aquí sabe que hay malas amistades? Levante su mano. Ok, algunos todavía no, ok. ¿Sabe quién no sabe? Los niños. Usted le dice a un niño, no te juntes con él. ¿Por qué, ma? Si es bien buena onda. Es que es bien chistoso. Y un niño piensa que nadie le va a hacer daño, porque es inmaduro. No entiende que hay gente mala en el mundo. Un cristiano maduro entiende que hay falsos maestros, hay falsos profetas. Hay gente, mire, lobos disfrazados de ovejas. Y a veces tarda años en saberse. Pero un cristiano maduro entiende, no todo el que se dice cristiano es cristiano. Porque algunos los va a decir a la izquierda, en tu nombre echamos milagros, echamos fuera demonios, hicimos milagros. ¿Y qué les va a decir Cristo? Yo nunca te conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque hay cristianos que son cristinos. Y entonces un cristiano maduro aprende esto. ¿Dónde aprendemos esto? En el discipulado. ¿Dónde aprendemos a crecer? Y finalmente, pues, también enseñamos a ganar almas. Porque la verdadera prueba de la madurez de un cristiano es el ganar almas. Vaya conmigo a Mateo 28:18. Si usted no gana almas cada semana, si usted no tiene un lugar establecido, una hora establecida donde usted gana almas cada semana, usted no es maduro espiritualmente. El cuarto paso que vemos en este pasaje es el convertirse ahora en un ganador de almas. Note lo que dice, y Jesús, versículo 18, se acercó y les habló diciendo. Ahora, ¿a quién le estaba hablando Jesús? A sus discípulos y a sus discípulas, a los seguidores de Cristo. Ahí estaban las mujeres, estaban 120 congregados a la iglesia, discípulos fieles de Cristo. A él les está hablando. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. ¿Sabe a quién se le dio este mandamiento? A discípulos.
Solamente un discípulo puede hacer otro discípulo. Usted no puede ir con una persona que no es panadero a que le enseñe a hacer pan. Solo panaderos enseñan panaderos. Matemáticos enseñan matemáticos. Usted no puede enseñar algo que usted no sabe. Algunos lo intentan, pero no funciona. Entonces, Cristo le dice, la verdadera prueba de un discípulo, de un cristiano maduro, es aquella persona que ha entendido que lo más importante en este mundo es alcanzar a otros. Yo ya no vivo para lo material. Yo no soy de este mundo. Un cristiano maduro no tiene los ojos puestos en las cosas materiales, en las cosas de este mundo, sino en las celestiales. Y yo ya no veo a una persona, yo veo a un alma eterna. Porque ya cambié mi manera de pensar. Cuando era como niño, hablaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esto es lo que es la marca de un verdadero cristiano. Escuche bien, una de las marcas de los seguidores de Cristo es ser un pescador de hombres. ¿Recuerda lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Dejen todo, síganme. Yo los haré pescadores de hombres. Cristo no se fue hasta que sus discípulos estaban listos para ser pescadores de hombres. Yo le pregunto a usted, ¿dónde está usted espiritualmente? ¿Es usted salvo? Ya empezamos, vamos bien. ¿Es usted bautizado? Si usted dice, pastor, yo ya ahí me quedé, entonces hoy bautícese. Hoy bautícese. Bautícese. Está difícil, no está difícil. No lo vamos a crucificar. No lo vamos a meter al foso de los leones. Usted va a poder contarle su historia, mire, a todos los grandes héroes de la fe. Y usted va a poder juntarse, y a ti que te hicieron, no, yo dejé a todo Egipto y las riquezas de Egipto para seguir a Cristo. Usted se va a encontrar a Daniel, a mí me echaron a un foso de los leones. Y usted le puede contar su gran historia, yo me bauticé porque estaba fría el agua. O sea, tenga algo que contar. Bautícese. Siguiente, ¿ya se bautizó? Pregúntese esto, ¿ya tomó el discipulado? No, es que me lo estaban dando, pero no me lo dieron. Es su responsabilidad tomar el discipulado. Discipúlese. Pero yo ya tengo tiempo en la iglesia, no me importa. Mire, yo lo tomé siendo pastor. ¿Sabe quién me dio el discipulado? Mi mamá me dio el discipulado a mí siendo pastor. No sea orgulloso, tome el discipulado, porque ¿cómo va a enseñar usted el material que usted no conoce? Y déjeme decirle algo, no lo está enseñando tampoco. Estoy haciendo muchos amigos hoy. No estoy de malas, estoy serio. Discipúlese. Y después, ¿qué cree? Conviértase en un ganador de almas. Un fiel, constante ganador de almas para Cristo. Entienda que no hay nada más importante que el guiar a otro a los pies de Cristo. No hay nada más importante, mire, que ver lo eterno. La misión de la iglesia es alcanzar a otros con el evangelio. Si usted no está haciendo esto, usted todavía no es maduro espiritual. No es, si usted dice, pastor, lo hago, pero no constante, usted todavía no es maduro. Si usted todavía encuentra excusas para no ganar almas para Cristo, usted es un cristiano frío. Oh, es que tenga fe, arraíguese en Cristo. Y entonces usted va a poder crecer para ser un cristiano maduro. Y usted va a poder enseñar a otros que ganó para Cristo cómo también ellos pueden crecer y ser cristianos maduros y servir a Cristo. Pasos de crecimiento espiritual. Cualquier paso que usted tenga que tomar, mire, tómelo hoy. No lo tome mañana, ni pasado, ni la siguiente semana, ni lo voy a pensar, tómelo hoy. Porque ¿qué cree? Pasa la semilla y el que no hace nada al respecto, ¿qué va a pasar ahorita que salga? El enemigo viene y
Va a venir una persecución y la decisión que usted tomó por fe la va a echar para atrás por miedo. No, decida seguir a Cristo, no vuelvo atrás. ¿Qué paso debe tomar usted? Tómelo hoy. Vamos a orar. Señor, gracias por este día que tú nos das. Todos puestos de pie, gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra. Y gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña exactamente cómo nosotros podemos crecer espiritualmente. El crecimiento no es accidental, el crecimiento es un proceso que debemos decidir nosotros tomar para crecer espiritualmente. Te pido, Señor, que cada cristiano el día de hoy que ha entendido qué paso debe tomar, que lo tome el día de hoy. Y que no nos esperemos a que el enemigo venga y arrebate lo que ya está en Cristo. Si usted diría, pastor, el primer paso es el mío, yo no estoy seguro que el día que yo muera voy a ir al cielo. Yo tengo dudas, no sé si lo he hecho bien, no sé si hice mal. Quiero que alguien venga y me explique cómo puedo estar seguro de mi salvación. Si este es usted, levante su mano.